Vamos a ver, vamos a hacer una serie de ejercicios, el 105, 106 y 107, que van a tener el mismo enunciado. Traza la gráfica de la siguiente función. Una función de la que vamos a tener que hacer el estudio completo. Entonces, el estudio completo lo vamos a hacer con el dominio y la continuidad de la función, con las simetrías, con las asíntotas, con el crecimiento y el decrecimiento, los posibles máximos y mínimos, y con los puntos de inflexión y la curvatura. Todo eso. Hay que hacer el estudio completo. Entonces, después de hacer todo ese estudio, tenemos que dibujar por lo menos aproximadamente por dónde pasará la función, que es lo que realmente pide. Lo que pide es trazar la gráfica. Eso lo haremos al final, cuando hayamos obtenido toda la información. Muy bien, es una función racional. Entonces eso te tiene que hacer te tiene que hacer saltar las alarmas, porque hay que ir con cuidado siempre con el denominador. Si el denominador se anula, ahí tenemos problemas. Y con eso estamos empezando ya, porque tenemos que estudiar el dominio de la función. Dominio de la función. Entonces, tomamos el denominador y lo igualamos a 0. X al cuadrado menos 4 igual a 0. Que es x al cuadrado igual a 4, que es mucho cuidado cuando saques tú una raíz que previamente no estaba. X igual a más menos raíz de 4. X es igual a más menos 2. ¿De acuerdo? Lo que te está diciendo esto es un número que elevado al cuadrado te dé 4. Pues sirve tanto 2 como menos 2. Si intentamos sustituir esos dos valores, 2 al cuadrado 4 menos 4, 0, algo partido 0 no se puede calcular, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, 4, menos 4, 0, no se puede calcular. Entonces, el dominio de la función es todos los reales, excepto el menos 4 y el 4. El 2 y el menos 2 y el 2. Pensando en el 4 que era el que se anulaba, pero no, los valores son 2 y menos 2, porque es 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Me he quedado con el 4 cuando era un 2. Menos 2 y 2. De acuerdo. Entonces, eso en cuanto al dominio. En el enunciado de donde lo he extraído no pedía estudiar el signo de la función. Entonces, hay gente que lo estudia y gente que no. Los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. No es de lo más importante, entonces no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. De todas formas, hay un bloque entero de estudio y representación de funciones en donde sí que lo hago, el signo de la función, y hay por lo menos entre 20 y 30 funciones totalmente representadas, que te pueden servir de referencia, además de las que haga aquí, ¿vale? Hay un bloque de estudio y representación de funciones. Muy bien, menos 2 y 2. Entonces, vamos a estudiar la continuidad con la presencia de posibles asíntotas. Entonces, aquellos valores que anulan el denominador son candidatos a que tengan una asíntota vertical. Son candidatos a una asíntota vertical. Entonces vamos a hacer ese estudio, o hacemos el de la simetría primero. El de la simetría, que es más sencillo. Simetría. Es que es más importante que otro. La simetría hay que hacerlo, normalmente se da, pero me he ido ya, estoy pensando en las asíntotas, que es muchísimo más importante. Simetría par. La simetría par significa que la imagen de un punto coincide con la imagen de su opuesto. Entonces tenemos que calcular f de x, que ya lo tenemos, y ahora obtenemos f de menos x. F de menos x es cambiar la x por menos x, allí donde aparezca. Entonces es menos x al cuadrado es como x al cuadrado más 5 y abajo x al cuadrado menos 4. Y nos ha dado exactamente lo mismo. Sí, es simétrica par, entonces impar ya no puede ser.
Lo ponemos impar descartado. A ver, la simetría par quiere decir que el eje Y funciona como un espejo. Tú tienes aquí una función que tiene una subida, una bajada, ¿vale? No me ha quedado muy parecido, bueno, parecido sí, pero igual no. A ver si le puedo hacer la curvita un poco mejor. Mejor. Hacemos así y la función coincide, la parte positiva con la parte negativa. La simetría impar sería simetría respecto del origen de coordenadas. Por ejemplo, una función que hiciese así. La giramos 180 grados y la gráfica coincide. Esa es la simetría impar, que es simetría respecto del origen. Esta es simetría respecto de un eje, esta es simetría respecto de un punto. Pero en cualquier caso impar y está ya descartado. Entonces es interesante porque ya sabemos que todo lo que encontremos a la izquierda, pues a la derecha va a tener su correlación, porque nos ha dado simétrica par. Vamos a obtener las asíntotas, que son muy importantes. Asíntotas. Vamos a ver. En los puntos que anulan el denominador, esos son candidatos a asíntota vertical. Entonces, lo hago como pregunta. ¿Hay asíntotas verticales? Vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 2 y el límite de la función cuando x tiende a 2. Entonces, cuando x tiende a menos 2, esto es el límite, cuando x tiende a menos 2 de la expresión que tenemos de la función, x al cuadrado más 5 partido x al cuadrado menos 4. Menos 2 al cuadrado 4, más 5 9, menos 2 al cuadrado 4, menos 4 0. Por eso no estaba en el dominio. 9 partido 0 es infinito. Entonces ahí tenemos una asíntota vertical y en 2 va a pasar exactamente lo mismo. Perdona. En 2 va a pasar exactamente lo mismo. Lo escribo. Hay que ponerlo los dos. Esto es lo que suele suceder, pero no es obligatorio. Podría ocurrir que anulase el denominador y no tuviese asíntota vertical. Podría ocurrir. Por ejemplo, si anula también el numerador. Si te da 0 partido 0, entonces tienes una indeterminación que tienes que resolver y podría suceder que luego al final no te diese infinito. Asíntota vertical quiere decir, tú haces el límite a un punto y te da como resultado infinito. 2 al cuadrado 4, 5, 9. Partido 0. De nuevo infinito. Entonces, ¿existen asíntotas verticales? Existen asíntotas verticales en x igual a menos 2 y x igual a 2. Y eso es muy importante porque ahí sabemos que tenemos dos líneas verticales que la gráfica no atravesará, tenderá a pegarse a ellas. Muy bien, pues eso en cuanto a las verticales. Ahora las horizontales, que es como si dijésemos al contrario. Hacemos el límite en el infinito y vemos a ver si nos da un número concreto. Entonces es el límite cuando x tiende a infinito de la función. Pongo primero f de x, ahora sustituyo por la propia función y nos tiene que dar un número. O sea, las verticales es, yo hago el límite a un número y me tiene que dar infinito. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué número? ¿Te pones a probar por las buenas? Los que anulan el denominador y los que hacen 0 un logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de 0
también presenta una asíntota vertical. Entonces, allí donde el argumento del logaritmo, lo de dentro del logaritmo neperiano, se anule, también tendré candidatos a asíntotas verticales, que anulen el denominador o que anulen el interior, por así decirlo, de un logaritmo neperiano, de un logaritmo en general. Pero bueno, cuando aparece algún logaritmo suele ser logaritmo neperiano. Eso he dicho las asíntotas verticales. Las horizontales, al contrario, límite en el infinito tiene que darme un número. Las otras son límite en un número me tiene que dar infinito. Entonces es límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 5 partido x al cuadrado menos 4. Entonces si yo sustituyo infinito, ¿qué quiere decir? Que sustituimos 1000, luego sustituimos 10.000, luego sustituimos 1.000.000. Vamos sustituyendo números cada vez más grandes. Esto tiende a algún valor numérico concreto. Entonces hay que tener en cuenta que si yo sustituyo 1.000.000 al cuadrado es 1 billón, que tiene ya un montón de ceros, tiene 12 ceros, y abajo le pasa lo mismo. Entonces esto es una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Los dos se disparan y yo así a bote pronto no puedo decir lo que va a dar. Hombre, yo sí lo sé, sí sé lo que va a dar, pero vamos a verlo con detalle. Hay que resolver la indeterminación dividiendo por la máxima potencia que aparece de x. Dividimos por x al cuadrado tanto numerador como denominador. Esa es la manera de resolver esta indeterminación. Yo tengo una fracción, puedo dividirla toda entera entre x al cuadrado. Se escoge la máxima potencia de x y se divide todo entre dicha potencia. Entonces es 1 más 5 partido x al cuadrado partido 1 menos 4 partido x al cuadrado. Y ahora hacemos actuar el límite. 1 más 5 partido infinito partido 1 menos 4 partido infinito. Sustituyo la x por infinito y entonces aquí ¿qué ocurre? 5 partido por infinito, eso es 0. 4 partido infinito es 0 y me queda un 1. Como ha dado un número concreto, a ver, porque voy a hacer una pausita ahora que tenemos las asíntotas casi liquidadas y seguimos. Como me ha dado un número concreto, existe asíntota horizontal. Hemos hecho el límite en el infinito y me ha dado un número concreto. Existe asíntota horizontal en y igual a 1. Las asíntotas horizontales son de y. Y te pones como comentario: como hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Aquí no se presta asíntota oblicua, en este caso. Creo que luego saldrá una que sí que tendrá asíntota oblicua. Y veremos a ver cómo se averigua. Venga, pues una pausita aquí. Asíntotas verticales lo hemos encontrado, asíntota horizontal tiene también. Y asíntota oblicua, por tener asíntota horizontal, no puede tener asíntota oblicua. O tiene una cosa o la otra, o no tiene ninguna de las dos. Así son las funciones. Pero no puede tener horizontal y oblicua simultáneamente. Muy bien, pausa y seguimos con el mismo ejercicio.